Muy buenas noches. Hoy cambiamos el formato del salón. Hoy tenemos nuestro primer debate donde vamos a analizar con dos precandidatos un montón de historias, un montón de cosas que son importantes para la sociedad. Así que estate atento porque hoy debatimos con Katia González y Santiago Peña. Arrancamos. Buenas noches otra vez, bienvenida Katia González, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Luis, Santiago y a la teleaudiencia también? Un placer estar esta noche acá. Muchas gracias Santiago, ¿cómo estamos? Muy buenas noches Luis, diputada Katia González, un placer compartir acá con usted. Primera vez que voy a estar en un programa con Katia, primera vez que me siento a debatir, así que realmente estoy muy entusiasmado y agradecido Luis por esta oportunidad. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Una de las cosas que siempre nos llaman la atención a nosotros los comunes es cuando vemos a los precandidatos o a los candidatos hablando de las campañas, es que muchas veces a lo mejor se centran en ciertos ataques y no en profundizar en lo que son las propuestas de gobierno. Vamos a dividir hoy el programa, van a tener 2 minutos para hablar cada uno. Vamos a hablar primero de algunas propuestas que puedan tener de gobierno y luego vamos a entrar en otros temas que son un poquito más delicados. ¿Les parece? Sí, claro. Bueno, la economía nacional, estos 2 últimos años han sido muy duros para el país, aunque a nivel mundial sabemos lo difícil que han sido. Y escuchamos muchas versiones de lo que es la economía, cómo está la situación, cómo vamos a salir adelante, cómo no vamos a salir adelante, pero al mismo tiempo escuchamos cosas que a mí personalmente me preocupan muchísimo de ciertos estados o cómo se maneja el gobierno o el tamaño del gobierno. Si pudieras definirnos, luego vamos a matizar igual mucho más, ¿qué propones para el tema económico para el país? Bueno, empezaste conmigo justo con el tema económico y en realidad yo creo que nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de economía, de la visión filosófica que tenemos de la economía. En realidad nosotros apostamos realmente a un capitalismo productivo. En ese sentido ponemos mucho énfasis en los bienes, en los servicios vinculados al trabajo y también una diversificación de la economía. Hablamos de una economía fundamentalmente agropecuaria, energética, una economía que realmente respete por sobre todas las cosas la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Son temas muy importantes que marcan un poco el rumbo de todo lo que van a ser las políticas públicas en materia económica de nuestro gobierno. Santi, vos fuiste ministro de Hacienda. No sé cómo ves particularmente desde dentro de esta situación estos 2 años y qué salida le ves al país o qué propuestas. Generación de empleo, Luis. Generación de empleo como la política social más eficiente que tiene un Estado, ¿verdad? Yo reivindico a la iniciativa privada como la única capaz de generar riqueza y un Estado regulador muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que el Estado paraguayo ha demostrado algunos avances en lo que es la gestión económica de la política monetaria implementada por el Banco Central, la política fiscal implementada por el Ministerio de Hacienda, pero lastimosamente nos falta todavía avanzar en aquello que es fundamental de la productividad, que es el capital humano, ¿verdad? Cómo mejorar la formación de ese capital humano, la salud de ese capital humano, que son fundamentales para aumentar la productividad. Pero yo, de mi experiencia, Luis, creo que el énfasis tiene que estar en cómo liberar de alguna manera o facilitar al sector privado para que pueda desarrollarse plenamente. Nosotros muchas veces miramos y decimos, no, Paraguay tiene impuestos bajos, y en realidad la baja carga tributaria es probablemente el menor de los incentivos que tiene el sector privado. El sector privado choca contra un Estado burocrático que le impone una serie de costos, ¿verdad? Que son trámites. Hacer un trámite es un costo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que facilitar a la iniciativa privada, y esto no solamente al grande, al mediano, al pequeño, pero creo que si hay que resumir, generación de empleo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Buenas noches, José Antonio. Vamos a ver para un control de tiempo, porque así hablamos más o menos todo el tiempo. ¿Qué pasa con la industria en Paraguay? ¿Qué pasa con la generación de esa tranquilidad, la inversión extranjera, la industria? ¿Cómo nos ven, Katia, desde fuera realmente y lo que presenta el país? Sí. Ahí empieza un poco un primer punto de partida que hay que tener en cuenta. El modelo que reivindica fundamentalmente las cúpulas del Partido Colorado
va a ser muy difícil que el Paraguay sea atrayente, porque a nosotros nos falta lo fundamental, que es la seguridad jurídica. Entramos en un tema bastante espinoso. Nosotros tenemos mediciones internacionales que colocan al Paraguay en los índices de criminalidad más altos. Estamos por el 6,7 de 10. El país que nos supera es la República Democrática del Congo. Entonces los índices de criminalidad, debido a la apertura de canillas peligrosas por parte justamente de los gobiernos colorados, estamos hablando de licencia para el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, etcétera, etcétera. Si nosotros hablamos del desarrollo de planes de gobierno, realmente si no pensamos en la estructura jurídica y en la seguridad jurídica que hay que reivindicar, viviendo hoy una crisis importante del Estado de Derecho, es simplemente retórica, una retórica vacía. Por eso hoy invitamos a la gente a pensar, es este sistema el que nosotros estamos combatiendo, un sistema en el cual todo lo que puedan decir lo contradicen los hechos. ¿El Partido Colorado es todo lo que dice Katia? ¿Es responsable de todo, Santiago? Yo creo que ahí entramos más ya en el discurso electoralista, ¿verdad? Que claramente tanto Katia como yo somos precandidatos por diferentes espacios políticos. Y bueno, yo creo que si nosotros miramos por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿verdad? Yo creo que Paraguay ha hecho grandes avances. Desconocer los avances de los últimos 30 años creo que es también mirar simplemente el vaso medio vacío. Yo creo que han habido avances, yo creo que hay experiencia, éxito. De hecho, Paraguay en el periodo 2013-2018 fue el país que más creció entre todos los países de América Latina en lo que es una evaluación objetiva, ¿verdad? Que yo creo que es la más objetiva que pueda haber, que es cuál es la calificación de riesgo que tiene Paraguay. Estos son organismos independientes, privados, que son los que evalúan el riesgo de un país y le asignan una tasa de interés al riesgo Paraguay, el famoso riesgo país, y hoy le ponen a Paraguay entre los países que han avanzado más, ¿verdad? Le ponen a países que están similares a Colombia, están por encima ya hoy de Perú, ¿verdad? No te digo que están cercanos a Chile, ¿verdad? Pero sí han progresado bastante, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene que seguir avanzando muchísimo. Hay enormes tareas por delante. Tenemos que seguir fortaleciendo institucionalmente. Y te lo digo, hasta fuera de mi rol de precandidato, objetivamente, yo podría tener un discurso mucho más lapidario en contra del gobierno de Mario Abdo, porque yo creo que han habido enormes retrocesos en estos casi 4 años de gobierno. Pero mirando, hasta te diría, académicamente y objetivamente lo que ha sido el desarrollo del Paraguay, y sí coincido que la seguridad jurídica sigue siendo una materia pendiente. Yo creo que la elección de jueces, hoy estamos en puertas de elegir a 2 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estamos todos expectantes a ver cuáles van a ser los criterios que se van a implementar. O sea, creo que la renovación en la Corte que ha habido en estos 4 años, creo que ha sido un paso positivo. Creo que han salido personas que han sido muy cuestionadas en el pasado, pero todavía queda un largo camino. Seguridad jurídica, Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones. Efectivamente, nosotros tenemos hoy una visión diametralmente opuesta a la que presenta Santiago, ¿verdad? A lo mejor leemos literaturas diferentes, porque realmente acá la CLACE ha funcionado de manera histórica con la denominada ecuación del diablo. Y esa ecuación del diablo, hay que recordar un poco el aumento de nuestra deuda externa, el aumento, o sea que en el periodo de Cartes un 73%, el periodo de Mario Abdo redobla la apuesta, estamos hablando de 14.000 millones de dólares, y realmente es esta ecuación del diablo que no se traduce en bienestar. Las obras tienen un costo, ¿verdad? Que es el costo de inversión pública. A ese costo de inversión pública hay que agregarle en Paraguay matices, como por ejemplo las sobrefacturaciones, pasar en una obra realmente cosas que verdaderamente no existen, sin embargo suman en costo, los atrasos, los fracasos, tener que reconstruir muy rápido. Eso es lo que se denomina la ecuación del diablo, que empieza en la época estronista y se va consolidando con los distintos. Y yo voy a poner 2 ejemplos, Santiago. Voy a poner 2 ejemplos del gobierno del líder de tu movimiento. El fallido Metrobús, 30 millones de dólares, y hoy el viaducto Rodrigo Quintana, en el cual cuando viene una llovizna ya no se puede transitar. Entonces, ¿de qué progreso podemos estar hablando cuando nosotros vemos que esa inversión en realidad no se traduce de manera efectiva en la utilidad pública que debería tener?
Y eso se consolida, y lo vimos muy bien en el operativo Ultranza API, los vasos comunicantes que hoy existen entre el crimen organizado y, digamos, las cúpulas que reivindican un sistema. La justicia de mercaderes de Óscar González Daer. Gente que hoy, tu movimiento político hoy está lanzando candidaturas al Senado que son gente que está involucrada en el operativo Ultranza API. Entonces me parece muy ingenuo cuando hablamos de Erico Galeano, cuando hablamos de Hugo Javier, cuando hablamos del gobernador del Guairá y otra serie de cuestiones, decir que vamos a cambiar o que vamos a potenciar un modelo o una visión país, cuando nuestra conducta ética, porque yo creo que hay que hablar de ética política, contradice totalmente la realidad. Y nada es otra cosa que la realidad de las cosas. Santiago. No, sobre el Metrobús, claramente eso está en un litigio internacional, ¿verdad? Hay un arbitraje que tiene que dirimir finalmente si lo que hizo el gobierno actual es correcto o no es correcto, ¿verdad? O sea, recordémonos que en una declaración, en una conferencia de prensa con lágrimas en los ojos, se fue el ministro de Obras Públicas a decir que estaba pidiendo perdón y bueno, canceló el contrato, ¿verdad? Y obviamente el contrato tenía una cláusula de arbitraje que se está llevando adelante y finalmente el arbitraje internacional va a decir si lo que hizo el gobierno está bien o la obra tendría que haber continuado. Y lo del caso del viaducto de Ñuazú, yo creo que hay que preguntarle a los cientos de miles de paraguayos, muchos de ellos luqueños que van y vienen todos los días, a ver si cambió en algo o no cambió en su vida. Y sobre las inundaciones, claro, tiene bombas de drenaje que obviamente hay que mantener, responsabilidad del gobierno de turno, tener que mantener las bombas para poder sacar el agua cuando llueve, eso es lógico, ¿verdad? Entonces, en los casos en donde esta obra se ha inundado es porque las bombas no estaban teniendo el mantenimiento adecuado. Pero yo reconozco que pueden haber cuestionamientos de la misma manera que yo tengo también cuestionamientos sobre la oposición, ¿verdad? Pues yo creo que la audiencia, ¿verdad? El electorado, creo que está mucho más interesado en realmente cómo nosotros vamos a responder a las grandes demandas ciudadanas. ¿Cómo vamos a hacer que en el Paraguay haya progreso? ¿Cómo vamos a hacer que en el Paraguay disminuya? Y la parte que... yo reconozco que parte del discurso político es ponerle nombre y apellido. No, está fulano, está mengano. Cuando yo siempre he dicho, cualquiera que tenga cuentas con la justicia tiene que salir a responder por esas cuentas. Lo dije en su momento contra Óscar González Daer, claramente, en un embate mediático, ¿verdad? En los días previos a la interna y el día de las elecciones se utilizó como una herramienta, ¿verdad? Y yo, la verdad que, como siempre dije, yo soy parte de la oferta electoral, yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo en tratar de transmitir lo que yo estoy convencido que voy a hacer en el sistema electoral hoy de lista bloqueada, ¿verdad? Que hoy es lo que manda. Hoy el electorado va a poder elegir un menú, va a poder elegir presidente, va a poder elegir gobernadores y va a poder elegir legislador y va a poder elegir un legislador. ¿Pero no crees que te puede afectar alguno de los nombres que te dio que vayan otra vez? Pero por supuesto que afecta, por supuesto si hay gente que tiene cuentas o tiene dudas sobre su integridad y su moralidad y su ética, por supuesto que afecta, pero estas son las decisiones políticas que nosotros tomamos, ¿verdad? Tenemos un concurso de decir, bueno, acá vamos a elegir solamente a los rubios de ojos celestes. O sea, acá nosotros creemos en un sistema judicial que todavía no está haciendo bien su trabajo, pero finalmente es lo que tenemos que elegir. ¿O quién va a empezar o sea, yo tengo que decir quién es culpable y quién no es culpable, ¿verdad? O sea, pero de vuelta, yo insisto que creo que nosotros tenemos que tratar de dividir lo que es una disputa, ¿verdad? Yo hoy no estoy compitiendo con Katia, no somos hoy competencia, ¿verdad? Yo creo que hoy hay una demanda o unas ganas por parte de la ciudadanía, ¿sabes? Realmente, ¿en qué se diferencian Santi y Katia? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es el ideario? ¿Cómo va a ser Santi para convencer al electorado colorado? ¿Cómo va a ser Katia para convencer al electorado dentro de la concertación? Bueno, en teoría no son competencias, pero tendría que ser competencias. Si los dos tienen aspiraciones, se claro, supone por lo que que digo nomás que hay una semifinal también. que ambos tenemos que competir, ¿verdad? O sea, y hoy yo, más que ponerme a antagonizar con Katia, yo creo que es importante tratar de enriquecer el debate de la política nacional y decir realmente cómo vamos a resolver los problemas del Paraguay. Yo hago mea culpa. El Partido Colorado y este gobierno, el cual yo trabajé para que Mario Abdo llegue al gobierno, somos en parte responsables. Pero mi posición ha sido una línea crítica desde el día 1 sobre aquellas cosas que no están bien y también he apoyado. Como ella le consta que yo me he ido a la Cámara de Diputados a trabajar con la bancada de Nuevo Colorado, por ejemplo, aprobación de créditos.
Katia, ¿de verdad crees que estamos en el plan de apoyarnos y construir de esta manera, como dice Santiago? No, yo claramente, en primer lugar, agradezco el consejo de marketing, pero yo voy a llevar mi campaña política como realmente entiendo. No, yo hablaba por mí mismo nomás. Sí, porque la verdad es que la ciudadanía tiene que conocer qué sistema debe elegir, porque finalmente nosotros desde la oposición estamos tratando de construir una alternativa. Y acá lo que no podemos dejar de pasar en limpio es las situaciones que nos llevan al Paraguay que hoy tenemos. Y yo le quiero decir a la gente que vivir peor es posible. Y vivir peor es posible si seguimos eligiendo un sistema que es el que nos lleva a la inseguridad, al atraso, a un país del contrabando, a un país en donde no hay oportunidades para los jóvenes, que es lo que un poco nosotros estamos tratando de diferenciar. Una vez diferenciado el sistema, los programas de gobierno en ambos casos van a ser muy similares, porque tenemos detectadas las necesidades en seguridad, en salud, en educación, hablemos de seguridad, por favor, en infraestructura. Seguridad, realmente nosotros creemos que se tienen que reformar básicamente 7 leyes que hacen a todo el sistema de seguridad, y ese abordaje no se pudo realizar en este periodo porque justamente la bancada del Movimiento Honor Colorado impidió que se lleve a cabo la reforma de la Carta Orgánica Municipal, policial. Hoy hay una disputa entre el poder civil y el poder policial. Hoy está bicéfala la seguridad en el Paraguay. Por un lado, un ministro del Interior y por otro lado, un comandante de la Policía Nacional en permanente disputa. La falta de funcionamiento de todo lo que hace a la sanción, a la seguridad interna, al combate a la corrupción interna, es demasiado importante. Nuestra policía, la milicia y todas las fuerzas de seguridad hoy están al servicio del crimen organizado. Y no lo decimos nosotros. Eso lo dice estudios y mediciones, Santiago, y si nosotros no asumimos eso, es porque están trabajando de una manera coordinada para proteger estos negocios criminales que te acabo de señalar. Tráfico de armas, contrabando, tráfico de drogas, se divide en heroína, cocaína y marihuana. Nosotros estamos en heroína en menor cantidad, pero cocaína y marihuana, mucho contrabando de cigarrillos. Esta semana cayó 1 millón de cajetillas de cigarrillos. Nosotros somos, según informes internacionales, realmente uno de los países, el 10%, imagínense, del contrabando mundial de cigarrillos, lo monopolizamos acá en Paraguay. Santiago, seguridad. Yo creo que el abordaje de la seguridad, Luis, es más una cuestión de cuáles son las oportunidades que le estamos dando a nuestros jóvenes, ¿verdad? Yo creo que hay que tener un abordaje más que un esquema represivo. Yo creo que hay que hacer un esquema preventivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le lleva a un joven que no tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente, de no conseguir un trabajo? Y muchos de ellos caen, la misma droga es una escapatoria para cientos de miles de jóvenes que lastimosamente hoy no tienen las oportunidades de formarse, porque acá no es una cuestión de que vayan todos a la universidad, acá es formar en mandos medios, ¿verdad? Los países más desarrollados, que son Singapur o Alemania, ¿verdad? No basan su formación académica a través de la universidad, sino a través de los mandos medios, ¿verdad? La educación dual. Entonces yo creo que hay que trabajar de manera muy, muy firme sobre ese gran número de jóvenes que se insertan en el mercado laboral cada año. Y por supuesto, creo que el retroceso que se ha visto en esta administración, por ejemplo, en el Grupo Lince, ¿verdad? Que simplemente porque fue una iniciativa del gobierno anterior, se dijo, no, al Grupo Lince tenemos que sacar la capucha y poner el nombre en el pecho, ¿verdad? Cuando había sido identificado en países como, por ejemplo, Panamá, que en sociedades pequeñas, el oficial que tiene que reaccionar rápidamente y muchas veces se va a ir, y el agresor es un amigo, es un pariente, es un vecino, ¿verdad? Entonces la identidad del policía es muy importante. Entonces yo creo que hay que reformular, fortalecer estos cuadros. Yo firmemente, y capaz que ahí entramos un poco en una de las grandes diferencias, ¿verdad? Katia es una mujer de leyes, ¿verdad? Ella es abogada y está muy bien formada en leyes, es legisladora, ¿verdad? Yo soy un economista formado en materia de desarrollo social, de desarrollo económico, ¿verdad? Yo no creo que la solución del Paraguay pase por tener más leyes. Yo lo que creo que en el Paraguay el problema es un problema de la gestión. Una gestión que tiene que ser honesta, que tiene que ser idónea y que tiene que ser patriótica. O sea, yo creo que si nosotros tenemos esos 3 elementos, que yo estoy convencido que este gobierno de Mario Abdo no es ni honesto, ni idóneo y mucho menos patriota. La semana pasada tuvimos al secretario político de la presidencia
y dijo en un momento dado que en algunos casos él recibe una especie de chantaje o chantajes porque dicen el ministro Fuster está en la frontera, llaman a decir que haga la vista gorda. Entonces son tantas cosas que llevan a que hoy estamos hablando de sicariato. López Perito me dijo en Ñandutí hace un tiempo que el sicariato iba a llegar a Asunción, le dijeron que estaban locos y estamos viviendo una inseguridad absoluta a todos los niveles. Realmente, ¿cómo puede un país detener? Es imposible 100%, evidentemente. Pero ¿cómo podemos detener si no se ven sentencias firmes a otros niveles? ¿Cómo? Sí, en realidad a Santiago le gusta mucho hablar de Singapur, pero Singapur lo primero que hizo para convertirse en lo que es eliminar la corrupción. Posteriormente, una economía proteccionista y tercero recién empezaban a hablar del libre mercado, ¿verdad? Acá no se puede ni encarcelar a la gente por cadena perpetua, ni tampoco se los puede fusilar. No se les puede cortar la mano. Nosotros tenemos un régimen republicano y democrático. Por eso compararnos muchas veces o traer a colación países que tienen otro tipo de visión y fundamentalmente de pacto social es muy difícil. Si nosotros no eliminamos la corrupción, y yo insisto, no hay seguridad posible, no hay educación posible, no hay trabajo posible, no hay eliminación de la pobreza y el hambre posible, no hay soberanía energética posible, porque justamente no tenemos o estamos debilitados en ese ámbito. Esa es la gran deuda que hay. Podemos nosotros, en el papel que aguanta todo, hablar del abordaje de seguridad, que yo coincido, tiene que ser un abordaje ciudadano. Hoy la policía está sirviendo a parte del sector privado y también a grandes colegiados y a grandes corporaciones, a políticos, y se olvida de esa seguridad que tiene que llegar a las calles. Pero no lo vamos a poder hacer porque estamos absolutamente colonizados por la corrupción. Y es ese el gran desafío que tiene el Paraguay. Vamos a hacer lo siguiente, escuchamos a Santi y luego vamos a un pequeño corte. ¿Vas a poder corregir alguna de las cosas que sentimos o vivimos, Santi? Sí, yo estoy convencido que sí, Luis. No tengo ninguna duda. Yo creo que el Paraguay, yo soy un enfermo del optimismo. Yo estoy convencido que el Paraguay es un país que tiene un enorme potencial. Acá nosotros necesitamos cuidar a nuestro país y eso requiere un esfuerzo colectivo tremendo, pero también son pequeños actos de coraje. Pequeñas decisiones, pequeños actos que generan cambios y le motivan a otros también a hacer esos cambios. Así que yo creo que el Paraguay puede generar un gran salto en los próximos años y veo, te soy muy honesto, ¿verdad? Veo también una nueva generación que es menos tolerante, ¿verdad? También nosotros somos una sociedad que había sido por mucho tiempo muy mansa, ¿verdad? Y hoy yo veo nuevas generaciones que son menos tolerantes, que aspiran más, ¿verdad? Y el aspirar a más también son más exigentes. Bueno, realmente me están haciendo muy cómodo. Estaba José ahí porque iba a controlar el tiempo, pero realmente José, te dejaron sin trabajo ellos dos, ¿eh? Están muy tranquilos. Nos estamos portando muy bien. Demasiado bien. Se están portando bien. Vamos a hacer lo siguiente, luego vamos a un cortecito y ahora volvemos. Bueno, seguimos acá en este primer debate del salón. José, dígamelo. ¿Cómo viste la primera parte? ¿Han estado...? Bien, hemos hablado de economía y de, más que seguridad, de inseguridad, pero sí, creo que son temas que requieren más tiempo, ¿no? Sobre todo para conocer propuestas concretas. Yo me había apuntado incluso aquí, ¿qué pasa con las licitaciones dirigidas? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la optimización del Estado, Petropar? Un montón de cosas que seguro que en otra ocasión vamos a poder hablar y tocar para que cada uno exprese su opinión, que estoy viendo que muchas coinciden, ¿sí, viste? En otras no, pero... Mira que hablamos antes, y si coinciden en alguna y no tenemos, no sobra tiempo, ¿qué hacemos? Dijimos al final... Pues mira, si son ellos, ahí van a terminar ahora siendo gobierno. Bueno. En otros países ha sucedido que hay acuerdos entre distintas opciones políticas y uno se divide en la presidencia, otro vicepresidencia. Bueno, todavía estamos en la precandidatura, o sea que estamos todos mucho más tranquilos. No es lo mismo la batalla final, que no sabemos quiénes van a llegar. Esperemos. Por nuestro sistema electoral, Luis, vos podés ganar con la mayoría simple. O sea, quiere decir que en Paraguay hubo presidentes que ganaron con 30% de los votos.
pero no podés gobernar con 70% de los votos en contra. No podés gobernar con 49% de los votos en contra. Y sí, lamentablemente en otras situaciones hemos visto que han sido imposibles sacar adelante muchos proyectos por culpa de eso. Santi, ¿podemos hablar de salud, por favor? Nos preocupa muchísimo la salud en Paraguay. Ya siempre era preocupante y más después de esta pandemia se desnudaron tantas cosas, pasaron tantas cosas y otras ni siquiera pasaron porque todo el mundo quedó impune. El sistema de salud de Paraguay adolece de un problema de diseño, ¿verdad? Y el diseño no es que fue mal diseñado, fue muy bien diseñado en la década de los 60, quedó desfasado en el tiempo. Desde los 60 que se crea el IPS y el sistema de salud empieza a crecer, el Paraguay creció en población, aumentó la expectativa de vida y los problemas de salud pública se hicieron mucho más complejos, ¿verdad? Principalmente con las enfermedades catastróficas. Entonces, así como se actualizó la legislación bancaria, así como se actualizó la legislación fiscal, que son los dos pilares de la estabilidad macroeconómica, Paraguay necesita avanzar en un rediseño del sistema de salud pública, ¿verdad? Y creo que el que ofrece mayores lecciones para el caso de Paraguay es la experiencia de Uruguay de los últimos 15 años, que de hecho, y yo no sé si lo conoces, Katia, pero es parte un poco de la agenda que estableció el Frente Amplio desde el 2005 en Uruguay. Yo me reuní con el ministro de Salud del último gobierno de Tabaré Vázquez, que fue quien inició la reforma hace 15 años. ¿Qué es lo que ellos hacían? Y tenían un sistema muy similar al nuestro, ¿verdad? Tenían un IPS y después tenían un Ministerio de Salud, que era el regulador y rector de la salud pública, pero también era el proveedor. Entonces, como que se controlaba a sí mismo y generaba un conflicto de interés tremendo. Entonces, lo que se hizo en esa reforma fue, a una entidad pública se le dio la administración de todos los hospitales y de todos los médicos, y a partir de ese momento el ministro de Salud dejó de tener hospitales y médicos a su cargo y les empezó a controlar y empezó a crecer también una oferta privada de servicios públicos que de alguna manera complementó el servicio público. Entonces yo creo que Paraguay tiene que transitar en esto. En el sistema de salud pública hay muchísima gente que está formada en esta materia, que conoce estos procesos y que está convencida que es el camino que Paraguay tiene que transitar, y sobre un diseño mejor también hay que invertir más. Qué ganas tengo de opinar de ciertas cosas, pero se supone que tengo que moderar nomás, Katia. Bueno, nosotros escribimos en el año 2020 un pequeño libro que se llama Cartas a Marito, la sordera del Estado burocrático, en donde justamente nuestro aporte en pandemia fue la reforma del sistema de salud. Eso está presentado a disposición de los legisladores. Lastimosamente no encontramos eco en una comisión bicameral de reordenamiento del Estado, en donde este sistema de salud compartimentado, donde tenemos por un lado el IPS, por otro lado el Ministerio de Salud, por otro lado los consejos locales de salud, por otro lado las compras públicas, en donde un tapaboca te puede costar, proveída por la misma empresa, a precios diferentes en los distintos servicios de salud. El camino es la unificación del sistema de salud, es la separación de lo previsional de lo sanitario. Hoy nosotros eso es un gran obstáculo para que pueda desarrollarse ese acceso universal a la salud pública. Y también basamos un poco la mirada, porque creo que es interesante la experiencia uruguaya, y tenemos estudios que realmente dan cuenta de que eso es posible, y convertir al Ministerio de Salud de Paraguay en un órgano rector, no, digamos, proveedor y prestador del servicio al mismo tiempo. Yo quiero una pregunta personal antes de pasar al siguiente, le quiero hacer a los dos. Sinceramente, ¿no hay ninguna idea o propuesta que hace Santi que te parece correcta? ¿O solamente es lo que él tiene detrás lo que no te gusta? No. Y lo mismo te pregunto. Pero no hay cuestiones personales acá, ¿verdad? O sea, yo reivindico que políticamente nosotros tenemos visiones diferentes, pero los dos miramos el Paraguay de la misma manera. Yo no tengo ninguna duda que Katia quiere que el Paraguay progrese, que haya mayor justicia social. O sea, de repente los enfoques de cómo abordar eso, ¿verdad? Y esto choca, obviamente, con la disputa del poder. Nosotros estamos hoy en la conquista del poder. Ella está en la conquista del poder, yo estoy en la conquista del poder. Pero te puedo asegurar que ninguno de los dos queremos retroceder y que en el Paraguay haya retroceso. No, los dos queremos que el Paraguay progrese y que haya mayor justicia social y que los paraguayos nos sintamos orgullosos de nuestro país. Pero vos le decís que en algunos momentos que él tiene a alguien detrás, que él no va a gobernar solo.
Sí, efectivamente, nosotros queremos y fundamentalmente apostamos al sistema. Hay un sistema que desde nuestra visión tiene que fundamentalmente reformularse. Paraguay necesita renacer. Renacer implica justamente que esa política criolla, esa política tradicional, esa política del robo, del saqueo, que lo hemos advertido tanto en el gobierno, porque la estrategia hoy de Honor Colorado es muy llamativa. Voy a ser educada en este espacio, ¿verdad? Ellos son oficialismo y son oposición dentro de un mismo partido. Hoy están en una disputa interna donde hay descalificaciones muy fuertes. Vamos a escuchar las declaraciones de Mario Abdo Benítez de las últimas semanas, donde pone, digamos, en cuestión toda la ética política que hay detrás del movimiento Honor Colorado. Con las puertas giratorias, por ejemplo. Entre paréntesis, voy a aprovechar para cabildear un poco acá y hacer lobby con el candidato a presidente. Hay un proyecto de ley que presentamos desde el Frente Parlamentario para justamente legislar sobre las puertas giratorias. El tema de las puertas giratorias, que el propio Mario Abdo Benítez acusaba, digamos, de utilizar información privilegiada del Estado para fundamentalmente sostener a un grupo económico y político. Ese grupo económico-político que entra a el Estado, lleva información privilegiada, y tenemos el caso de Eddie Jara, ¿verdad?, que es hoy gerente comercial de Enex, ¿verdad? Él fue expresidente de Petropar. Tenemos el caso de Enrique Galli, que él también, digamos, está en la logística de Enex y fue también director de gabinete de Petropar. Tenemos el caso de Jorge Cuevas, que es gerente general de SECOM, ¿verdad? Él estuvo también en la INC, y esa información que utiliza este grupo empresarial, y yo quiero muy llamativamente contar algunas cosas. Mi visión es que realmente el movimiento Honor Colorado encuentra dentro del ropaje del Partido Colorado la posibilidad de hacer negocios con el Estado. Y nosotros, así investigando, vemos que la mayoría de estas personas se afilian en el 2013 con el gobierno de Cartes, incluyendo Taos, ¿verdad?, incluyendo la Santi, ¿verdad?, en donde gente que no es de vocación colorada, y yo no voy a entrar en la campaña porque es justamente lo que objeta Mario Abdo, que ustedes nunca van a poder decir que son colorados de corazón, que son colorados pinandí, pero este es un conflicto real. Y estos datos no mienten. Todas las afiliaciones del grupo empresarial Cartes se hacen a partir de su gobierno. Son colorados por adopción que ingresan al poder y en estos negocios particulares compiten deslealmente por ese libre mercado que ustedes mismos sostienen. Después está el propio Santiago, ¿verdad?, que sale, digamos, del Ministerio de Hacienda y entra a trabajar en un banco. Y a mí me parece que realmente en un país serio, cuando estamos hablando de propuestas, este es un testimonio de vida muy fuerte. En otros países esto está condenado, esto no se permite, porque es, más allá de la buena o mala fe del intérprete, esto no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos hoy un testimonio de vida y una realidad. Yo también soy optimista, pero el pesimismo de la realidad que hoy nos escupe en la cara un montón de arbitrariedades, una captura del poder, porque yo entiendo que en la filosofía del movimiento Honor Colorado está un peligro, y esto entraña un peligro. Una mirada autoritaria, una mirada de copamiento institucional, y ojalá que me tapes la boca. Santi. Ojalá que me tapes la boca. En los últimos 6 años, verá que es la presidencia de Pedro Aliana, se afiliaron al Partido Colorado 600.000 nuevos paraguayos y paraguayas. 600.000. Ahora, si vos me decís que estos 600.000 se afiliaron porque van a trabajar en una empresa del Grupo Cartes, número uno. Número dos. La legislación sobre puerta giratoria existe en el mundo, es un tema de debate, ¿verdad? Hay algunos países, por ejemplo Colombia, ¿verdad? Si vos tuviste en un órgano que vos sos regulador de una industria en particular, te hacen lo que es un periodo de enfriamiento, dice 6 meses vos no podés trabajar y el Estado te paga por eso, porque obviamente vos sos un profesional, tenés que vivir de algo, si no te obliga a tener que robar. Y en la gran mayoría de los países, te puedo decir que en el 98% de los países no existe, porque en realidad el conflicto de interés se da en el ejercicio del cargo, no cuando saliste del cargo. Cuando estamos hablando de países que tienen legislación sobre acceso a la información pública, yo quiero que vos me digas, Katia, por favor,
cuál es la información confidencial o cuál es la información privilegiada que pudo haber tenido Jorge Méndez, que ya había sido 10 años gerente de una cementera privada, o que hubiese tenido Eddie Jara, que ya era gerente de una de las multinacionales más grandes que operaban en el Paraguay, o qué información yo manejé como ministro de Hacienda que me puede haber permitido un uso discrecional de esa información. O sea, la corrupción, el acto de corrupción, el funcionario público lo ejerce en el cargo, no cuando deja el cargo. Y lo que nosotros necesitamos, y es muy peligroso el camino que vos estás transitando, porque lo que vos estás haciendo es todos los paraguayos bien formados, con experiencia, que pueden contribuir con el ámbito público, señores, no se metan al sector público. Todo lo contrario, yo soy una persona que reivindico, Katia, yo trabajé 20 años en la administración pública. Y en los últimos 4 años he estado en el ámbito privado y vos no te imaginás, o capaz que sabés, los enormes prejuicios que hay. El sector público asume que el sector privado son todos unos explotadores y lo único que quieren es pagar impuestos. Y los empresarios privados creen que el sector público y los funcionarios públicos son todos unos haraganes que lo único que quieren es sacar más recursos del Estado. Y la verdad es que ni lo uno ni lo otro. Hay muy buenos empresarios, como hay malos empresarios, hay muy buenos funcionarios, como también hay malos funcionarios. Entonces, yo lo que creo que yo te pediría, que entiendo que esto forma parte de una retórica electoral, ¿verdad? Pero que tengas cuidado porque vos estás transitando en un camino que, si realmente ustedes tienen aspiración de llegar al poder, es tremendamente perjudicial en la necesidad que tiene el Estado paraguayo en algunas industrias. ¿Por qué es importante Petropar? Porque en el Paraguay hoy no existe un órgano regulador del mercado de combustible, y si no tuviésemos Petropar, porque te cuento que cuando nosotros, y sabes muy bien porque vos trabajaste con Petropar en el pasado, había 8 estaciones de servicio y dejamos con más de 150 estaciones de servicio, que nos permitió competir con el sector privado y bajar el precio del combustible, bajar el precio del gas, bajar el precio del flete. Entonces fue una herramienta de política pública, y lo mismo pasó con la INC. ¿Qué pasaba con la INC? El precio del cemento era carísimo, de hecho hasta hoy es el cemento más caro de América Latina. ¿Por qué? Porque teníamos este oligopolio de pocos participantes, nosotros necesitamos que haya más participantes. ¿Y qué hizo el gobierno Horacio Cartes? Le trajo a una persona que era la que más experiencia tenía en el ámbito privado, y los resultados están a la vista, porque el precio de la bolsa de cemento cayó, bajó, el precio del gas bajó, el precio del combustible bajó. Entonces, yo quiero separar, por eso yo quiero ser muy objetivo en esto, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Yo estoy en la construcción de llegar al poder. Katia está en el proceso de construcción de llegar al poder. Pero yo creo que hay algo en el medio donde nosotros podemos discutir, y yo sé que Katia es una mujer muy bien formada, que tiene la capacidad de argumentar y debatir, y yo me siento, a mí me encanta esto, pero tenemos que tratar de separar lo que es doctrinario de lo que es simplemente electoralista, ¿verdad? Katia. Bueno, en primer lugar, todo su planteo... Y la pregunta que te dejo, sí. ¿Qué información privilegiada? Yo entendí, yo tomé nota. Eso nomás quiero ponerte porque para mí es importante, hace rato que quería preguntarte esto, Katia. Sí. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que toda la retórica en la cual cabalga Peña es falaz, es falsa. La puerta giratoria no te impide trabajar a vos. Lo que te impide es trabajar en el rubro en el cual vos estás comulgando en conflicto de intereses. Vamos a ver una información privilegiada que es la que fue pública, porque yo no puedo conocer, porque justamente por la confidencialidad nos está vedado conocer esa información, Santiago. Entonces es una pregunta, por ejemplo, que no te voy a poder contestar. Todo. No, pero todo. Katia, pero indicadores, negocios. Pero eso está legislado. No. En la legislación bancaria está establecido el secreto bancario. En la legislación tributaria está establecido el secreto de las autaciones. Pero me vas a enseñar a mí esa parte si yo entiendo. Sé, pero lo que te Por quiero ejemplo, decir... la cementera Secom. Sí. Bueno, se reúne esta persona en Italia, trae un proyecto, viene e instala en competencia desleal. Entonces, esa información privilegiada a la cual accede... ¿En qué competencia se puede venir a instalarse libre? No hay ninguna... Nos vamos a poner de acuerdo porque vos defendés a tu bloque empresarial, porque Katia, esa es la manera que operan ustedes. Objetivamente te digo. Y esto no es retórica política, Santiago. Katia, esto es convicción pura y dura. ¿Qué impide que venga? Yo te iba a decir, vos sabés... Pura y dura es Katia, la convicción. Vos sabés que después de esta inversión de $300 millones, la más grande, la obra privada más grande que hay, que se fue a Concepción a llevar agua
en una localidad de Cerro que si no te fuiste te sugiero que vayas a ver, que tienen agua potable por primera vez. Yo te dejé hablar y vos no me dejás hablar. Ana. No, te cuento nomás para que la audiencia quite la entonces, porque esa es tu estrategia. Vos no le dejas hablar a la gente, entonces le mareás, Cuando y a esté mí produciendo, cuando esté produciendo esa cementera, cuando esté produciendo esa cementera, Paraguay va a seguir importando. Esa cementera que en conflicto de intereses ustedes tomaron. ¿Qué conflicto? En conflicto de intereses. Y la ley de conflicto de intereses en un país como el nuestro, la condena a la puerta giratoria es demasiado importante. Ojalá que no sea la posición del movimiento, porque en realidad no es desincentivar la participación de técnicos y de gente importante dentro de la función pública, porque la gente que se maneja con ética política, esto es servicio público, esto no es lucro. Esto que hacemos nosotros se llama servicio público y no lucro. Entonces, creo que te confundís. La puerta giratoria existe en la mayor parte de los países desarrollados a los cuales supuestamente vos apuntás, y esto es una laguna peligrosísima que hay. De que se usa información y de que hoy tenemos grandes empresas que se forman luego de haber ingresado a la función pública. Discúlpame, pero esa no es coincidencia, Santiago. Esa es uso privilegiado de información, y eso está mal. No me respondes. ¿Cuál es la información? Todo el análisis financiero, el análisis económico, el análisis fáctico, los contactos con el Estado. ¿Qué contacto? Todo, absolutamente todo. Pero y vos Katia, sabés que vos te das cuenta que estás repitiendo cantidad de cosas, pero no me das un ejemplo concreto. Y te dice ¿Cuál? Te di la cementera. ¿En qué se benefició? Contame. ¿Cómo que no? ¿Y cómo te estás montando una empresa que era de un inversionista y me hablas de atraer inversores? Es un mercado abierto. ¿Sabes qué van a decir? Pero es un mercado abierto. Cuando querés abierto, cuando querés cerrado. Pero no hay barreras de entrada al mercado de cemento. Ningún solo inversionista, si la gente le hace soplo a su proyecto, va a venir a invertir en el Paraguay. Paraguay no va a jugar en las grandes ligas si sigue siendo así de cachiñay y si seguimos trabajando realmente para el fortalecimiento de un grupo empresarial. Bueno, es peligroso el proyecto hegemónico, el copamiento, el crecimiento comercial sobre la base de la participación estatal, porque se confunden los roles. El sector privado persigue lucro, el sector público es servicio puro y duro, bueno, vocación. A ver, Santi, o sea, le una dijiste pregunta, peligro a ella. En tu gobierno, ¿qué haces con la industria nacional del cemento? No le voy a traer a alguien que después se va y no voy a abrir una cementera. Te hago lo que no voy a hacer. No, pero ¿qué harías? Sí. ¿Sigue operando INC? ¿Cómo que sigue operando INC? No te pregunto, claro que tiene que seguir operando. ¿Lo va a fortalecer? Hay que fortalecer en algunos aspectos. Sí. Y hay que ver cuál es el servicio que ofrece, hay que ver cuál es el rédito que tenemos, hay que ver cuál es la rentabilidad y si esa rentabilidad está vinculada a un servicio público, porque muchas veces algún servicio puede ser no rentable, pero necesario que se provea desde el Estado. Y en el caso de INC, ¿cuál es tu evaluación? Y te estoy contando cuál es mi evaluación. Lo que no voy a hacer es contratarle a alguien del sector privado para fundar una empresa propia. Bueno, estamos en un círculo y los dos acusó de peligroso. Es peligroso lo que va a hacer, es peligroso. Vamos a hacer lo siguiente, a relajarnos un ratito. Vamos a un corte, ahora venimos. Bueno, ellos siguen en el debate, que es lo bueno, no es que paró por la... ¿Cuánto tiempo les queda ahora, José? Precandidatos nos quedan 5 minutos para terminar el programa y aquí el jefe lo va a dividir 2,5 para cada uno. Por favor, Santi, primero mira esa cámara, 2 minutos y medio. Reivindico el debate como una herramienta fundamental de la participación política. El Paraguay tiene que aumentar y por supuesto también mejorar la oferta electoral. Creo que las internas de diciembre son un ejercicio tremendo y tenemos que tratar de enriquecerlo con contenido, ¿verdad? Y ese contenido muchas veces puede ser un lindo intercambio en una discusión, pero también puede ser una discusión serena sobre los grandes desafíos que tiene el Paraguay. Disfruté mucho, Luis, disfruté mucho, Katia, y bueno, este va a ser el primero de muchos rounds. De una larga lista de debates. Katia, por favor, tu tiempo. Bueno, yo termino con una poesía de Luis María Martínez, un poeta social paraguayo que en la parte final dice: yo, la pasión firmísima de un viento que arrastra ciegamente las arenas de 1 millón de personas levantadas que ven pasar su aurora derribada sobre un horario de ceniza y sombra. Yo, un hombre solamente, que lleva sobre el pecho un puñado oloroso de semillas y una muy firme llamarada humana.
Se llama libertad, o se llamaba. Paraguay tiene que renacer, y renacer depende de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los trabajadores. Este sistema ha colapsado y es la oportunidad que tenemos, en primer lugar, para votar a una mujer, porque después de las grandes guerras históricas de este país, fue la mujer y fue la mano que meció la cuna la que pudo levantar al Paraguay. Esperamos realmente que en el 2023 Paraguay renazca. Bueno, agradezco a los dos precandidatos, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro primer debate. Vamos a un corte y ahora venimos. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta, José. Casi no te dieron espacio, iban contestando ellos dos. No pasa nada. Lo importante es escucharle a ellos, ¿no? Que son los que son precandidatos, y pudiera ser que para el año que viene tuviéramos que decidir entre uno o la otra, como presidentes del país. Se puso acalorado el tema, una visión bastante diferente de lo que es las puertas giratorias, quién se beneficia, quién no se beneficia del Estado. Es que es complicado empresas que, perdón, que nos estaba hablando por... No hace falta que le explique. Ya, pero yo... Bueno, no soy así. ¿Por dónde íbamos? Bueno, ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Esta semana pasó también temas del tema del tabaco, muchas cosas que han pasado. Podemos ver unas pequeñas, unas imágenes que tenemos también. Hoy publicaba el ministro Fuster. ¿Tiene audio? ¿Tenemos audio con las imágenes? Esta semana fue lo que publicó. Sí, esta semana ha publicado el ministro Fuster. Un cargamento enorme, ¿verdad? Un cargamento enorme de cajetillas de cigarrillos y otros productos. Se hablaban de 2,5 millones por ahí de cajetillas, una barbaridad. Siguen cayendo, ¿verdad? El otro día me llamó la atención, y lo dijimos ahora y lo volvimos a comentar, las palabras de Mauricio Espínola, donde justamente daba a entender que alguien relacionado con el tabaco les llamaba a decir que si estaban por cierta zona de la frontera miraran hacia otro lado. Y lo dijo acá en el salón, ¿verdad? Entonces no podemos realmente dimensionar todo lo que se está moviendo y lo que está pasando. Bueno, fue una semana, desde ya la semana pasada, y una semana convulsa en muchos casos, ¿verdad? Están pasando muchísimas cosas, han pasado muchísimas cosas muy dolorosas, aparte de lo que sea, todo lo que tiene que ver con el contrabando. También nos tocó vivir muchos temas que conmocionaron a la sociedad. Toda la semana ha seguido dándonos más sorpresas, lamentablemente, el tema de los abusos de los niños. Eso no hablamos también, lástima, me pasó a hablar de lo que es la protección de la adolescencia, los niños, las niñas, ¿verdad? Y comenzaremos la próxima vez con la educación, porque nos quedó corto el tiempo. Y es un tema que es la base, ¿no? Un poco de la sociedad también, construirnos desde pequeños, ayudarnos a ser personas responsables, y creo que tampoco se está tratando de forma adecuada la educación, ¿no? En el país. Es mi opinión personal. Nos ponemos serio, perdón José, un momento. Bueno, hacemos referencia al terrible asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, en su luna de miel, y vamos a escuchar las declaraciones de su señora. Apenas ocurrió el caso, a un medio colombiano justamente. Escuchamos. Periodista aquí en Cartagena, la estoy llamando porque tenemos entendido que ha sufrido un atentado su esposo aquí en la ciudad. Sí. ¿Qué información tiene? Acá en Barú. ¿En Barú? Acá en Barú. Sí, en Barú, en el hotel de Cameron, playa privada, hotel de Cameron. Ok, ¿y cómo fue? ¿Qué información tiene? Llegaron 2 hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon. ¿Falleció su esposo allí? Sí, falleció. Uy, Dios mío, lo lamento muchísimo. ¿Ya están con ustedes las autoridades? ¿Qué les han dado de información? Los policías hasta ahora están. Todavía no llegó la fiscalía. Okay. O sea, ¿no han hecho el levantamiento del cadáver aún? Todavía. ¿Ya su esposo tenía alguna amenaza? ¿Saben si esto tiene que ver con algo? No, ninguna amenaza. Él es fiscal antidrogas de Paraguay y contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay. Ok. ¿Saben qué han dicho hasta ahora las autoridades? ¿Esto sería para robarlos o sería algo puntualmente dirigido a su esposo? No, nada, sí le dispararon y se fueron. ¿Desde una lancha tiene alguna información de esa lancha? No hay información de la lancha, nada. Un guardia quiso acercarse
pero le disparó también al guardia. No sé si está herido o no el guardia. Realmente duele en el alma escuchar, ver y todo lo que pasó, pero tenemos que estar más alertas que nunca. De eso se trata y lamentablemente nos tocó ahora vivirlo con un fiscal que lucha fuertemente contra toda esta corrupción y el crimen organizado. Bueno, el pésame a la familia. José, ¿a quién agradecemos, por favor? Vamos a agradecer a Complot, que siempre nos viste en todos los programas con estas camisas tan estupendas. Muchas gracias, Complot. Gracias a toda la audiencia que nos sigue. Gracias al maravilloso equipo que tenemos acá también. Hasta la semana que viene. Buenas noches.